3 aviones militares rusos entraron en el espacio aéreo del país de la OTAN sin permiso. Las tensiones entre la OTAN y Rusia alcanzaron su punto máximo en septiembre de 2025, tras la era de la Guerra Fría. Está claro que Putin ha comenzado en un nuevo nivel, probando a la OTAN y un nuevo nivel de provocaciones. Así que ahora hay discusión en el corazón de Europa sobre derribar directamente aviones rusos que violan las fronteras de la OTAN y cerrar completamente las fronteras rusas. Y esto no sucedió de repente. Drones rusos fueron derribados por F-35 y F-16 en el espacio aéreo polaco la semana pasada. Los aviones de combate de la OTAN se apresuraron cerca de la frontera rumana, y ahora la chispa ha alcanzado su punto máximo en Tallinn. La Fuerza Aérea de Estonia informó que el 19 de septiembre, 3 MiG-31 rusos violaron su espacio aéreo durante 12 minutos. Esto era demasiado obvio para no ser un error de un piloto borracho, demasiado atrevido para ser un error de navegación. Este fue un juego extremadamente peligroso de Vladimir Putin para probar las líneas rojas de la OTAN, medir la determinación de la alianza y llevar a Occidente al borde de una guerra total. Sin embargo, esta apuesta sería simplemente el segundo gran error crítico de Putin en una semana. Ahora, el último movimiento de Putin no fue solo una alarma llamando a la OTAN al campo. El problema aquí era lo que Tallinn estaba planeando para Rusia. Y lo que siguió fue mucho más aterrador para Putin, porque el gobierno estonio no perdió tiempo en invocar el artículo 4, un mecanismo raramente utilizado en la historia de la OTAN. Tallinn tiene dos palancas directas contra el error estratégico de Putin. Primero, Estonia tiene la autoridad para disparar y, si es necesario, derribar plataformas que violen su espacio aéreo nacional, actuando sola y dentro de sus propias reglas de enfrentamiento. La semana pasada, la Fuerza Aérea Polaca derribó aviones rusos que violaron su frontera. Este movimiento mostró que Estonia podría actuar de manera similar. Segundo, la opción de cerrar legalmente la frontera terrestre y trasladar el costo político y económico a Moscú parece cada vez más racional. Estonia ya ha cerrado el puente de Narva en la frontera con Rusia. Ahora, el cierre completo de los 294 kilómetros de la frontera rusa está sobre la mesa. Cruces como Narva, Ivangorod y Koidula podrían cerrarse completamente bajo el pretexto de seguridad. La frontera de Estonia con Rusia no es una arteria a la escala de la frontera Polonia-Bielorrusia. Sin embargo, el estrechamiento controlado de la línea norte sería un terremoto secundario para Putin. Esto podría no golpear directamente el corredor de Kaliningrado, pero debido a que la línea Polonia-Bielorrusia está cerrada, sería mucho más costoso para Moscú de lo que normalmente sería. Al mismo tiempo, Estonia está construyendo una trinchera antitanque de 40 kilómetros a lo largo de la frontera rusa. La longitud total del cinturón de defensa planeado en la frontera oriental será de aproximadamente 100 kilómetros desde la frontera terrestre, con una profundidad de aproximadamente 40 kilómetros. Esto sería una tumba para los tanques rusos y un serio elemento disuasorio en caso de un posible conflicto. Entonces, ¿puede el Kremlin ejercer presión contra estas medidas? De hecho, no se atreverá a hacerlo porque Rusia es como un tigre de papel, agotado. Rusia no pudo evitar que Polonia cerrara su frontera, el derribo de aviones rusos o incluso los ataques ucranianos al puerto de Primorsk en San Petersburgo. Asimismo, vemos que Estonia o Polonia pueden no necesitar necesariamente la disuasión de la OTAN para enfrentarse a Rusia. Por eso, una demostración de fuerza con 3 MiG-30 y uno plantea la pregunta para Estonia de si confiar en la alianza o demostrar su propia voluntad. Al discutir la opción de Estonia de actuar sola, es inevitable recordar el derribo por parte de Turquía de un Su-24 ruso en la frontera siria en 2015. Vamos a refrescar nuestra memoria sobre la OTAN y lo que significa el artículo 4. En medio de este fuego político, quizás la reacción más llamativa y dura vino del pequeño país báltico de Lituania. El ministro de Defensa de Lituania, Dovydas Šakalaitis, en una publicación en su cuenta de redes sociales, recordó al mundo y especialmente al Kremlin un evento histórico. Turquía dio un ejemplo hace 10 años. Esto es algo en lo que pensar. Esta breve frase contenía en realidad un mensaje extremadamente pesado y con múltiples capas. La ministra se refería al derribo por parte de Turquía de un avión de combate ruso Su-24 en noviembre de 2015, a pesar de las repetidas advertencias para que abandonara su espacio aéreo. Ese incidente marcó la primera vez que un miembro de la OTAN derribó un avión de guerra ruso desde la Guerra Fría, lo que llevó a una profunda crisis entre los dos países que duró meses. El recordatorio del ministro lituano fue en realidad un mensaje velado al Kremlin. No pongan a prueba nuestra paciencia más allá, porque dentro de esta alianza hay quienes no dudarán en apretar el gatillo cuando se crucen las líneas rojas. Este era el ala más agresiva dentro de la OTAN, alzando su voz contra la narrativa de Putin de que Occidente es débil e indeciso, y llevó la tensión en los países bálticos a un nivel aún más peligroso.
El caso de Turquía en 2015 ofrece dos lecciones para hoy. Primero, una violación de frontera es un incidente independiente. Se puede aplicar una regla de enfrentamiento nacional después de un ciclo de advertencia, aproximación y escolta suficiente, que es lo que hizo Ankara en el incidente del Su-24. Segundo, en noches tan críticas, las consultas del artículo 4 son el cinturón de seguridad que vincula la decisión de un solo país con la protección colectiva. Ese día se abrió la mesa de la OTAN, las relaciones con Rusia se endurecieron, pero la disciplina de la alianza no se comprometió. Hoy, la misma disciplina se observa en los expedientes de Estonia y Polonia, rápida pero medida. Ahora veamos la similitud con el incidente en el espacio aéreo estonio. En la mañana del viernes 19 de septiembre de 2025, la cadena de alerta de reacción rápida de la OTAN se activó de inmediato. Los F-35 italianos estacionados en Amari despegaron y se añadieron portaaviones de Suecia y Finlandia a la situación. Frente a ellos no había un avión civil perdido, sino 3 aviones interceptores MiG-31 pertenecientes a la Fuerza Aérea Rusa, completamente equipados con misiles aire-aire R-70 y 3. Estaban volando con sus transpondedores apagados y no habían presentado un plan de vuelo. Los jets rusos MiG-31 volaban ilegalmente durante 12 minutos completos dentro del espacio aéreo soberano de Estonia, cerca de la isla Vainlo, en el Golfo de Finlandia. Fueron interceptados por jets Gripen suecos y F-35 italianos y se vieron obligados a regresar. Horas más tarde, los guardias fronterizos polacos informaron que 2 aviones de guerra rusos habían realizado un vuelo a baja altura sobre una plataforma petrolera en el mar Báltico perteneciente a la compañía petrolera polaca Petrobaltic. Un breve recordatorio es crucial aquí. Solo una semana antes, el espacio aéreo polaco fue puesto a prueba por múltiples violaciones de ventanas por drones de fabricación rusa. Aviones de combate de la OTAN derribaron algunos de estos objetivos en el espacio aéreo polaco. Varsovia invocó consultas del artículo 4. La mañana después de esa noche, la alianza anunció su paquete de refuerzo, denominado Centinela del Este. Rafales de Francia, 4 Eurofighters de Alemania, 2 F-16 y una fragata de defensa aérea de Dinamarca se añadieron al flanco oriental. Ahora, este marco se ha complicado por el caso de Estonia. Este movimiento causó un efecto sísmico en la sede de la OTAN en Bruselas y en todas las capitales europeas. El artículo 4 es un paso extremadamente serio, convocando a todos los aliados a la mesa cuando la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un miembro están amenazadas. Esto no significa simplemente hablemos. Significa que si uno de nosotros está bajo amenaza, todos estamos bajo amenaza y decidiremos juntos qué hacer ahora. Los portavoces de la OTAN anunciaron que el Consejo del Atlántico Norte se reuniría el 1 de octubre para discutir el incidente en detalle. Entonces, ¿por qué es tan importante el artículo 4? Porque en la memoria legal de la alianza, el artículo 4 es la constitución de qué hacer cuando aún no hay guerra. El propio texto oficial de la OTAN también describe el artículo 4 como un mecanismo fundamental de consulta. Cuando una de las partes cree que su integridad territorial, independencia política o seguridad está amenazada, el Consejo del Atlántico Norte se reúne de inmediato. El intercambio de inteligencia se profundiza y los pasos a seguir se determinan juntos. El uso poco frecuente del artículo 4 amplifica el impacto de cada invocación. Cuando el Consejo se reúne, no se emite simplemente una declaración. La lista de medidas operativas se actualiza. En la práctica actual, esta lista incluye el ritmo de la vigilancia aérea, las ventanas de patrullaje, las actualizaciones de las reglas de enfrentamiento, una estrategia de comunicación contra las operaciones de información y preparativos para un paquete adicional de sanciones. Aquí, el tono de Washington es un barómetro aparte. El lenguaje utilizado por la Casa Blanca permanece calmado pero cautelosamente firme en la mayoría de los titulares de crisis. Esta vez, el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema desde la oficina oval, enfatizando que podría ser un gran problema, contiene 2 mensajes. Primero, el asunto no se ve como un evento báltico distante en la política interna de Estados Unidos, sino como un expediente que pone a prueba la seguridad de la alianza. Segundo, la promesa de que el reflejo colectivo de la OTAN será respaldado por la diplomacia pública de Estados Unidos. En este contexto, el énfasis de Washington en el proceso de consulta es crítico no solo en términos de disuasión, sino también en términos de reducir el riesgo de errores de cálculo. La siguiente distinción debe quedar clara desde el principio. El artículo 4 no es el artículo 5. El artículo 5 es el marco práctico para el principio de que un ataque a uno de nosotros es un ataque a todos nosotros. El artículo 4 es la cláusula que establece que cuando vemos una amenaza, nos sentamos juntos y decidimos.
Pero el artículo 4 no es un procedimiento que deba tomarse a la ligera. Al contrario, es la puerta de entrada a la cadena de gestión de crisis. El hecho de que haya habido pocas invocaciones en la historia de la alianza aumenta el peso político de cada llamada. La reunión de emergencia de la OTAN en la misma semana en que Turquía derribó un avión ruso Su-24 en 2015 aún está fresca en nuestra memoria. Ese caso es un ejemplo de cómo las consultas del artículo 4 pueden tener un efecto multiplicador en términos de reglas de enfrentamiento y lenguaje de disuasión. El artículo 4 también estuvo sobre la mesa durante la anexión de Crimea en 2014. Ahora, los casos de Polonia y Estonia muestran que el mismo artículo se ha transformado nuevamente en una plataforma de alerta temprana en Europa del Este. La fuerte protesta de Estonia, el recordatorio de Lituania del Su-24 de 2015, la advertencia de plataforma de Polonia y el despegue silencioso pero rápido de los escandinavos. La suma de estos es un mensaje. Hay paciencia, pero también hay un plan para la impaciencia. Traduce esta frase al público ruso y obtendrás el significado. El próximo error de cálculo tendrá consecuencias. Y el hogar no es solo la oficina del Kremlin, es el presupuesto de la comunidad, la cadena de suministro de la industria, las redes comerciales regionales. Ahora, otro movimiento que puede estar poniendo a Moscú en la posición más difícil vino de la UE. Entonces, ¿qué desencadena este escenario en el frente de Estados Unidos y la OTAN? Primero, la lógica del deber permanente, convirtiéndose en la norma a ambos lados del Atlántico. Eastern Sentry no es una misión de crisis, ya está en el calendario, añadida al software de planificación y logísticamente asegurada. Esto significa estancias más largas en el mar, ventanas más frecuentes de tanqueros y AWACS y rotaciones más intensas de F-35, F-16 Eurofighter. Segundo, la mención de la protección de infraestructuras críticas en la misma frase que las patrullas aéreas. Esto implica protocolos comunes y nuevas asignaciones para plataformas energéticas, líneas de cable, instalaciones portuarias y radares costeros. Tercero, el mayor peso de los países nórdicos en el intercambio de información. Suecia y Finlandia alimentan datos en la imagen no solo con aviones, sino también con arquitectura de radar y redes de vigilancia marítima. Cuarto, la periodicidad de los mensajes de fuerte presencia de Washington. Las rotaciones de B-52 o de otras plataformas de bombarderos pesados en Europa no están destinadas únicamente como un ataque, son un medio de comunicación y disuasión. Mostrar municiones cargadas a lo lejos puede prevenir un incidente menor cercano. Tales rotaciones añaden una nota de invitado inesperado a las líneas del calendario aéreo y marítimo de Rusia. Quinto, el fortalecimiento del paraguas de defensa aérea sobre Alemania y los países escandinavos. El despliegue avanzado de sistemas como Patriot, SAMP, presentado como seguridad de vuelo a lo largo de los frentes polaco y báltico, en realidad sirve para disminuir el apetito por volar. Cada nueva batería añade una pequeña cantidad de tiempo y una gran cantidad de riesgo a los planes del Kremlin. Esto no es una confrontación directa, es una estrategia de alterar la curva de riesgo-retorno. El papel de Berlín en este escenario es mantener viva la columna vertebral logística. Corredores de tren, nodos de suministro, líneas de mantenimiento y reparación. El flujo continuo hacia las líneas bálticas y polacas es el combustible para la disuasión. Alemania lo hace no hablando, sino desplegando y operando. El Reino Unido y Escandinavia, mientras tanto, no dejan huecos en el espacio aéreo y las patrullas marítimas. La mayor visibilidad de Francia sobre el Báltico fortalece la coordinación sur-norte. El despliegue de F-35 de Italia en Estonia demuestra la rapidez del puente Mediterráneo-Báltico. La disuasión es un producto del tiempo, no de la geografía. La pregunta, ¿qué pasa con el artículo 5? Debe mantenerse deliberadamente sobre la mesa, porque el objetivo de la alianza no es escalar, sino hacer que la escalada sea costosa. El artículo 4 se ha invocado 2 veces y ha producido resultados políticos y operativos. El artículo 5 entra en juego cuando un evento cae dentro de la definición de un ataque armado. ¿Quién querría ese umbral? La OTAN no, porque invierte en la paz, no en la guerra. Rusia no lo quiere, porque la historia en la que dice «voy a ganar» también dice que tiene mucho que perder. Pero esto no significa que la gestión de umbrales sea fácil. Los errores de cálculo y las reacciones en cadena plantean riesgos. Por eso los protocolos, frecuencias, geometrías de aproximación y salida y procedimientos de contacto visual están escritos al milisegundo. Entonces, el artículo 5 no está sobre la mesa, está en su lugar manteniendo la mesa equilibrada. Y sí, el resto de la historia es tan intrigante como arriesgado. ¿Vendrá la próxima violación a una altitud más baja? ¿Habrá más de ellas? ¿O surgirá en su lugar otra área gris? No se sabe, pero esto sí se sabe. Los reflejos de la alianza se han acelerado, su postura se ha vuelto más clara y su ciclo de decisiones se ha acortado.
Este trío hace que la política de prueba de Putin sea costosa. Para el pueblo ruso, el resultado se traduce en una línea en la pantalla, un precio en el mercado y una espera en la fábrica. Para Ucrania, el resultado es un impulso político y canales abiertos de apoyo técnico. Para la OTAN, el resultado es mantener el artículo 4 como una función en lugar de un grito. Este evento no es una señal de una gran guerra, es una señal de un gran error. El Kremlin activó un gran sistema nervioso con un pequeño riesgo. Ese sistema nervioso ha sido activado no solo para hoy, sino para mañana y pasado mañana. Por eso, una violación de 12 minutos ha ocupado el primer lugar en la agenda geopolítica para los próximos 12 meses. A partir de ahora, el calendario será mucho más desafiante para Putin. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por